Entonces, mis hermanos, vamos a entrar a este episodio extraordinario del Evangelio de Juan. Entonces, aquí en este nuevo episodio se trata del último testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo en el Evangelio de Juan. Dese cuenta que un narrador de las historias bíblicas, él va escogiendo, ¿verdad? Varias historias y las va colocando en su libro para probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entre las tantas historias que Juan escogió para narrar, escogió la historia de ¿quién? De Juan el Bautista y su testimonio acerca de Cristo. ¿Y qué quiere probar otra vez con el testimonio de Juan? Que Jesucristo es Dios y que todo el que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Ponga mucha atención, no se me pierda. Dese cuenta que este testimonio era rechazado por los líderes religiosos de Israel, como lo vemos en los otros evangelios, por ejemplo en Mateo 3, del 5 al 10, Lucas 7:30, uno ve que había una actitud de los fariseos que se acercaban y aún le pedían a Juan que bautizarse. Pero resulta que ellos eran unos hipócritas y Juan tuvo un momento la autoridad para llamarlos cuerda de víboras. Mira cómo los llamó, víboras, hipócritas. Den frutos dignos de arrepentimiento. Muestren con su vida que de verdad han cambiado. ¿Cierto? Juan fue una persona que fue llamada por Dios para cumplir una tarea muy importante, preparar la venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, otra vez, ¿cuál es el propósito de Juan? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y todo el que cree en Él, ¿qué va a encontrar? La vida eterna. No lo olviden, que todos los textos que expliquemos de Juan van a apuntar a ese propósito. Téngalo presente. Y este no es la diferencia. Vamos a ver en los primeros versículos, del 22 al 30, el primer punto, el bautismo como una señal del nuevo nacimiento en Cristo. Y de aquí, hermano, según el texto que estamos estudiando, del 22 al 30, lo primero que encontramos, tengo su Biblia abierta allí, en esta narrativa de Juan, es que Jesús bautizaba en Judea. Lo ven en el versículo 22. Mientras Juan bautizaba, ¿dónde? En Enón, lugar que nadie sabe dónde queda. Por ahora los investigadores no han descubierto ese lugar que la Biblia cita llamado Enón. Pero es bueno aclarar que aunque el texto dice que Jesús y Juan están bautizando, uno por un lado y otro en otra parte, en Juan capítulo 4, versículo 2, dice, aclara el apóstol Juan que Jesús no bautizaba, sino eran ¿qué? Sus discípulos. Si quiere vaya allí y lo lea usted mismo. Ahí en 4:2 dice la Biblia, dice, el texto dice así clarito, dice, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos, dice el texto. Claramente, él no bautizaba. También debemos estar claros, hermanos, que el bautismo de Juan es muy distinto al bautismo de los cristianos. O sea, el bautismo de Cristo es una cosa y el bautismo de Juan es otra cosa. No se me confunda. Aunque tengan algunas similitudes, estos bautismos son distintos. El bautismo de Juan se mantiene en el Antiguo Testamento. Oiga bien, y ese bautismo simbolizaba arrepentimiento y purificación del pecado. Pero Juan va con su bautismo, lo que trata de interpretar es el llamado que siempre hicieron los profetas del Antiguo Testamento a que Israel volviera a ser fiel al pacto. Como el pueblo constantemente se apartaba del pacto, el pueblo hizo en Sinaí un pacto de comprometerse a obedecer la ley de Dios. Israel, un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo terco como la mula, un pueblo obstinado. Constantemente Dios enviaba profetas y no escuchaban. Cuando viene Juan el Bautista, el proceso, el pacto de Dios ya estaba prácticamente agotado. Recuerden que ese pacto terminó y comenzó un pacto todavía, y comienza un pacto nuevo, que es el pacto que Dios hace con su iglesia. Pero en ese pacto viejo, Juan está bautizando todavía en el pacto viejo. Y simplemente ese pacto viejo, el bautismo de Juan, es una invitación a que el pueblo se aparte del pecado para preparar su corazón para la venida de Cristo. Amén. Entonces son dos cosas muy distintas. Ahora bien, hermano,
En el momento que Juan está diciendo esto y está bautizando, dice la Biblia que mientras él bautizaba, hubo una discusión ahí entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y les entra ahí un espíritu de competencia. Dice que el texto dice, Jesús bautiza, que los discípulos de Juan le dicen a Juan el Bautista, mira, Jesús está bautizando y todos se van con él, en vez de irse con nosotros. Terrible cosa. ¿Qué le parece? La primera pelea, la primera división en la iglesia de Cristo. Ahí en el texto. Mira, dése cuenta que la respuesta de Juan el Bautista es bien hermosa. Siempre Juan estuvo muy claro sobre su lugar en el plan de salvación de Dios. Él constantemente, cada vez que le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Él dijo, no, yo no soy el Mesías. ¿Tú eres Elías? Tampoco soy Elías. ¿Tú eres el profeta? No, tampoco soy el profeta. Él siempre negaba contentamente, él no usurpaba el lugar de nadie. ¿Está conmigo? En estos días una hermana me pregunta de Estados Unidos, la hermana Alegría Engles, que era la esposa del hermano Francisco Líbano, me pregunta de una Biblia nueva que salió, pero que es escrita por unos hermanos que son del ministerio de Watchman Nee, que vino de allá de la China, aquel famoso predicador. Entonces entró una duda, ¿por qué entró una duda si esa Biblia era confiable y podían leerla? ¿Por qué? Porque resulta que hay unas personas por allí que están escribiendo unos libros y le ponen el nombre de Watchman Nee. ¿Ok? Y los libros tienen falsa doctrina. Y por supuesto, ser una Biblia del ministerio de Watchman Nee, la gente empieza a dudar que la Biblia sea confiable. Lo que quiero decirles es que la gente que se aparta de Dios, no ha faltado nunca en la iglesia de Cristo, gente que se infiltra y siempre produciendo división y daño a la obra de Dios, entre otras cosas, produciendo libros, poniendo el nombre de otras personas, que son famosas y que ya están muertas. Están haciendo plagio del nombre, porque no de la información la están escribiendo ellos con falsa doctrina, y eso es terrible. Oiga bien, la actitud de Juan el Bautista es una actitud ejemplar. Él siempre se tomó la pastilla Ubicatex. Él nunca quiso usurpar el lugar de Cristo. Dese cuenta. Él era una persona muy sencilla. Él simplemente dijo un momento, respondió, que él era una voz que clamaba en el desierto. Él no dijo, no, yo soy un gran profeta, yo soy un gran maestro, yo soy un teólogo. Él nunca se presentó. El único calificativo que él mismo se puso fue una voz que clama en el desierto. Qué sencillo. No usurpó, no compitió con Jesús, porque hermanos, tal como Juan el Bautista nos modela, nosotros no estamos para competir. Amén. No estamos para competir. No buscamos nunca ser exaltados. Nunca estamos buscando la gloria de los hombres, ni los títulos de los hombres, ni las posiciones humanas. Dese cuenta que los discípulos de Cristo tenían un comportamiento muy carnal. En un momento, ¿usted se acuerda de ese momento cuando la mamá de Juan y de Santiago se acerca a Jesús? Señor, una petición. Y la petición que te voy a pedir es que si tú no te podrás poner a mi hijo Juan a la derecha tuya y a mi hijo Santiago a tu izquierda cuando estés en tu reino. Pero vea el detallito. Cuando ocurre ese evento en la historia de Jesús, ocurre una cosa interesante, que los otros 10, pero usted escucha la historia, los otros 10 estaban, ¿qué? Muy molestos. ¿Por qué estaban molestos? Porque estos dos seres adelantados y le quitaron los puestos. O sea que según la evidencia bíblica, los 12 querían ser importantes. Los 12 querían ser famosos. Los 12 estaban compitiendo por 2 puestos. El puesto de la derecha de Jesús y el puesto de la izquierda. Cuidadito, hermano, porque en la iglesia de Cristo muchas veces algunos hermanos, consciente o inconsciente, tienen un comportamiento de estar buscando posición, buscando cargo, buscando ministerio, buscando fama, buscando que lo tomen en cuenta para posiciones. Estamos aquí para servir, para ser usados por Dios. Dios ha empoderado a cada uno de sus hijos con dones espirituales. Cada uno de los hijos de Dios es capaz de servir a Cristo sin tener cargos,
sin tener posiciones, sin tener títulos. Dios le ha dado por medio de su Espíritu capacidades y habilidades a cada uno. Y cada uno que tenga un don, o dos, o tres, tiene ya una misión dada por Dios dentro del reino de Dios. Amén. Cero competencia. Cero modelo humano de querer ser famoso, importante. Se cuenta que Jesús termina la historia ahí, que Jesús cuando los regaña a los discípulos, le dice, mira, la gente de este mundo le encanta los cargos, le encarga los títulos, le encantan las posiciones para mandar. Y desde esas posiciones maltratan a la gente, pisotean a la gente, golpean a la gente. Pero aquí en el reino de Dios la cosa es distinta. El que quiera ser el mayor debe ser ¿qué? El siervo de todos. Amén. Y no, en la iglesia de Cristo no es una cuestión de estar corriendo a ver quién llega primero al cargo de pastor. Así pasa en algunas iglesias, que la gente empieza a competir por eso. ¿Verdad? Que una cosa es absurda. Usted sabe una cosa, los llamados son de Dios exclusivamente. Nadie, y vamos a ver aquí que en el caso de Jesús tiene esa posición porque Dios lo llamó. Juan el Bautista tiene su posición porque Juan lo llamó, porque Dios lo llamó, perdón. Y Juan el Bautista tenía su ubicatex y hacía lo que Dios le correspondió. Dice cuenta, mi trabajo es tan vil, decía Juan, tan vil, tan humilde, tan chiquitico, que no soy digno de desatar la correa de la sandalia de mi Señor. ¿Vieron la actitud? La iglesia de Cristo necesita gente así. Que tenga una buena actitud para servir. Amén. Y que entienda que la iglesia es de Cristo. Y que los proyectos son de Cristo. Los planes son de Cristo. La misión es de Cristo. Y nosotros somos, como Pablo decía, colaboradores. Amén. Colaboradores, bendito el nombre del Señor. Juan el Bautista entonces dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo estaba la facultad de bautizar en el Espíritu Santo y que todo el que tiene a Cristo viene por la voluntad de Dios y todo lo que uno puede tener en la iglesia es porque Dios nos lo da. Amén. No puedo competir ni pelear por posiciones en la iglesia porque el que tiene una posición en la iglesia es porque Dios lo puso ahí. Amén. Dice alguien que en la iglesia solamente el 10% puede estar en liderazgo. Pero ese 10% lo pone el Señor. Amén. Y cuando aquí me pone el Señor a mí en esta posición de ser el maestro de esta iglesia, el pastor de esta iglesia, y exponer la palabra, me pongo con autoridad, con la confianza que mi jefe no son ustedes, sino el que está arriba. Aquí no estoy para buscar éxito. Estoy simplemente para serle fiel a mi Señor. Amén. Cuando uno busca éxito y no lo ve, sale corriendo. Pero uno está aquí para buscar el éxito. Uno está aquí para hacer la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dése cuenta que Juan como el amigo del novio, ¿viste que se presenta como el amigo del novio? Lo ven ahí en el texto. Lo ven en los versículos 29 y 30. Él dice, bueno, yo soy solamente el amigo. Y el amigo del novio se goza porque al novio le va bien. Se goza porque el novio se está casando. El novio está feliz porque el novio lo está pasando bien. Y en este caso vemos a un Juan Bautista alegre por el éxito de Cristo. Amén. Porque todos existimos en este mundo para darle la gloria a Cristo. Amén. Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Lo mínimo que podemos hacer es glorificarle a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Todas nuestras palabras, nuestras acciones deben ser para la gloria y honra de nuestro Señor. Muy bien, ahí está Juan el Bautista. Vamos a ver entonces la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo de Cristo. Oiga bien, el bautismo de Cristo es totalmente diferente. Recuerden que ese bautismo tiene implicaciones porque Jesús ordenó que hagamos discípulos a todas las naciones. Y después, ¿qué dice después de la orden de ser discípulos? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una obra, es una decisión divina. Y es un acto simbólico, oiga bien, que hace una representación externa de lo que ocurre cuando uno lo pone la fe en Cristo y recibe el nuevo nacimiento.
hay una ruptura con el pecado y hay un compromiso con Jesucristo por la fe. Y entramos en un compromiso de obediencia con Cristo para siempre. Eso ocurre en el momento que creemos en Cristo y recibimos la vida de Cristo, porque Cristo dice el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, no es el bautismo, el agua, el hecho que se haga por aspersión o por inmersión, por la forma que se haga, no importa. Lo que importa es el símbolo. Y el símbolo no simplemente tiene que ser por agua, por inmersión. El símbolo representa lo que ya ocurrió cuando usted puso la fe en Jesucristo. Y se espera que todo el que ponga la fe en Cristo como el Salvador, también lo ponga como su Señor. Y todo el que decide que Cristo sea su Señor y decida obedecerle en todo, hace ese acto como un acto libre, voluntario, donde usted se compromete a vivir para Cristo, a rendirse a Cristo, a hacer su voluntad, a que Cristo sea su jefe, su amo, a rendirse como su esclavo en una forma incondicional para toda la vida. Si usted entiende eso, usted debe bautizarse. Pero si no lo entiende, por supuesto, no debe hacerlo, y mucho menos no debe hacerlo con otra motivación que no sea un compromiso sincero con Jesucristo. Lo triste en la iglesia es que muchos se bautizan y parece que se bautizan para apartarse de Dios. Después que se bautizan, la vida les cambió para mal. Es triste que no hagamos un bautismo sincero. Y la gente dice así, audiblemente, rompo con el mundo. Y en la iglesia primitiva también decía, rompo con Satanás, rompo con el diablo y con sus obras, y me rindo y decido, me comprometo a seguir a Cristo y obedecerle con toda mi fuerza. Y dicen esas cosas y después ni al culto viene. Y después ni una ofrenda dan para el Señor. Y después su vida no muestra nada. Pareciera que ese fue un acto vacío. Dese cuenta que si yo me bautizo en el bautismo cristiano simboliza, entre otras cosas, limpieza y perdón de mis pecados. Amén. Se supone que si yo estoy simbolizando que por la fe en Cristo he sido perdonado, justificado, declarado sin culpa ante Dios y Dios me acepta como su hijo, se espera que yo me aparte del pecado como una forma de mostrar que yo valoro que Cristo haya pagado por mis pecados, que yo entiendo eso y me comprometo. El arrepentimiento, hermano, no es un arrepentimiento que ocurre una vez en la historia, es una conducta de todos los días. El arrepentimiento es una actitud donde yo rechazo el pecado y me vuelvo constantemente en dirección hacia Dios, a vivir bajo su voluntad, a vivir en obediencia, haciendo su voluntad. El bautismo simboliza eso, que uno se aparta del pecado. Se espera que si usted se bautiza, usted de ahí en adelante luche contra el pecado. Amén. Amén. Luche contra el pecado, no juegue con el pecado, no le pase la mano al pecado de ninguna manera. Usted rechace toda forma de mal. Amén. En el nombre de Jesús. El bautismo también simboliza el nuevo nacimiento que ya ocurrió en el creyente. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del nuevo nacimiento existe una vida vieja, una vida sin Dios, una vida que está separada de Dios, una vida que está esclava de Satanás, una vida que está esclava de los deseos, una vida que está bajo condenación, una vida que si no se encuentra con Dios va para el infierno? ¿Sí o no? Se supone que la persona que Dios por su gracia, por el medio de la palabra, es tocado y se convierte y pone la fe en Cristo. La Biblia dice que recibe ¿qué? La vida de Cristo mismo. Una vida ¿qué? Nueva. Una vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Se supone que la persona que nació de nuevo rompió la vida de la mentira, rompió la vida de robar, del orgullo, de la violencia, de los malos tratos, de los gritos, de los insultos. Rompe con esa vida y se compromete con una vida nueva. La vida que da el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es templanza, es mansedumbre, es docilidad, es dominio propio, es serenidad, es control, es capacidad de soportar. La vida de Dios nueva, y cuando yo me bautizo estoy simbolizando que tengo una vida nueva. Amén. Y si eso no es cierto, tienen razón todos los que dicen que los evangélicos son unos hipócritas. Porque lo que creemos tiene que evidenciarse con la vida. La Biblia dice que nosotros somos luminares en el mundo. Nuestra vida va a reflejar, sin que nadie lo tenga que decir nada, sin yo diga nada, aunque yo me quede callado, va a reflejar que aquí pasa algo bueno. Por mi honestidad. Amén. Por mi compromiso con los demás, por mi capacidad de perdonar, por mi capacidad de hacer el bien, por mi compromiso con Dios. Dios está en primer lugar. Amén. Dios es mi Señor, lo amo con el corazón, con el alma, con mi fuerza, con mi mente. Y dice la Biblia que también amaré a mi prójimo como a mí mismo. Amaré a mis hermanos, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. También les mostraré el amor de Dios. Y ahí está la clave del cambio de un país, una ciudad, una nación. Que sigamos a Dios. Y que las personas puedan nacer de nuevo. Y el bautismo está simbolizando que eso ocurre, hermano. El bautismo simboliza que yo estoy muerto y resucitado. Cuando Cristo murió, yo también morí al pecado. ¿Usted entiende la expresión morí al pecado? Eso significa que el pecado no tiene poder sobre mí. Ya está muerto. Como yo he explicado muchas veces aquí, es como cuando uno tuvo una novia y la novia se portó mal y uno le dice a la novia, ¿verdad? Estás muerta para mí. ¿Cierto? ¿Qué significa con eso? No le llamo más. ¿Cierto? No la veo más. No ando más nunca con ella porque para mí está muerta. El pecado está muerto para que quede Cristo. Y el bautismo también simboliza cuando decimos que morimos con Cristo, que morimos ¿a qué? Al pecado. Y cuando dice que resucitamos con Cristo, es que resucitamos hacia una vida nueva. Pablo decía a novedad de vida, una vida novedosa. Una vida donde se experimentan los milagros, se experimenta la provisión de Dios, se experimenta el poder de Dios, se experimenta que el Dios que creemos es real, el Dios que sí provee, el Dios que sí nos protege, el Dios que nunca nos deja solo, el Dios que siempre está con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, el bautismo también simboliza la pertenencia a Cristo por ser parte de su cuerpo. Nosotros pertenecemos a un cuerpo. La iglesia es ilustrada en la Biblia como un cuerpo humano, ¿verdad? Una cabeza, un cuerpo. Y cuando Pablo habla del cuerpo, dice, bueno, el cuerpo de que es la iglesia, pensando en un cuerpo humano, imagínense un cuerpo humano, pero ahora estamos pensando ahora en la iglesia, hay muchos miembros, brazos, manos, ojos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero todos son un solo cuerpo. Ahora, date cuenta, escucha este detalle. El bautismo simboliza que ahora tú perteneces a una iglesia local, donde Dios te trajo y te salvó. Uno necesita identificarse con una iglesia local específica, porque soy parte de un cuerpo. Quien hizo un pacto de seguir a Cristo, inevitablemente se compromete con su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Por eso algunas iglesias en el mundo colocan el bautismo como la puerta para hacerse miembro de la iglesia. Si no te bautizas, no puedes ser miembro de la iglesia. Porque el bautismo significa que yo pertenezco a una comunidad donde Dios me trajo. Escuche, cuando la Biblia dice que el Señor añadía lo que Él quería a la iglesia, ahí está diciendo que Dios es soberano. Y Dios en su soberanía puso a cada uno de ustedes en esta iglesia. No juegue con su iglesia y no juegue con el pacto de Dios.
Porque Dios te puso aquí para que tú te integres, para que seas parte de esta familia, para que seas edificado, para que aprendas aquí, para que crezcas aquí, pero también para que sirvas aquí. Amén. Amén. Y tenemos que ser responsables con nuestra asistencia al culto, con nuestras ofrendas, cuando nos pongamos, porque somos parte de esta familia. Y en la medida que la iglesia primitiva entendió eso, que la bendición de Dios y los milagros de Dios eran visibles, dice, al punto que nadie tenía necesidad. Amén. Esa es la clase de iglesia que Dios quiere. Y cuando nos bautizamos, se supone que estoy simbolizando eso. Por eso el bautismo no lo repartimos así a todo el que quiera. ¿Verdad que no? La gente tiene que entender muy bien. Primero, tiene que ser salvo. Y segundo, tiene que comprender qué significa hacer este acto simbólico. Y la persona debe crecer. Amén. Y algunos se sorprenden porque esta persona se bautizó después de 10 años. Bueno, gloria a Dios, porque lo hizo cuando por fin entendió lo que eso implica. Y no como muchos, que simplemente porque los empujan, se lanzan al bautismo y después les falla. La Biblia dice que es mejor que no prometas que prometer y no cumplir. Es una desgracia que tú le hagas un pacto a Dios, que te vas a apartar del pecado, que vas a ir para Él y después no lo hagas. Y algunos de nosotros no hemos pedido perdón al Señor por ese pecado. Tenemos que acordarnos de pedir perdón hoy mismo al Señor, perdónanos, porque yo hice un pacto contigo en el bautismo. Y mucho de lo que el pastor dijo hoy no lo he cumplido. Amén. Pídale perdón al Señor. Muchas cosas no pasan en la iglesia, precisamente porque hay falta de compromiso. Y no hemos cumplido el pacto que hicimos cuando nos bautizamos. Recuerda, hermano, el bautismo fue instituido por Cristo. Y la Biblia dice que debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una señal de la promesa de Dios para salvación y su validez de toda esa simbología depende del carácter inmutable de Dios. Dios es fiel, Dios no cambia su promesa. Amén. El bautismo es un acto ordenado por nuestro Señor Jesucristo y que debe ser obedecido por todos los que creen en Cristo. Obedecer al bautismo es una evidencia pública de que yo quiero rendirme a la voluntad de Cristo. Amén. Y a algunos les da miedo, algunos ni lo piensan, a algunos no les importa. Lo que voy a decir una cosa, el enemigo está feliz cuando las personas no dan ese paso. Ese es un paso que requiere una decisión. Amén. Y si no tomas ese paso, no tomas esa decisión, y estás esperando que tenga una vida mejor, bueno, el diablo te va a agarrar de fiesta. Y vas a estar en un círculo vicioso con una vida cristiana miserable. Jesús dijo, la vida que yo les doy es vida abundante. Amén. De su interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Eso significa que nuestra vida va a ser fructífera, gloriosa, extraordinaria. Amén, iglesia. ¿Vale la pena serle fiel al Señor con el bautismo? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver la parte final del texto, del versículo 31 al 35. Vamos a ver que Juan está aquí diciendo, en este segundo punto, la superioridad de Jesucristo como el único camino para la salvación. Ponga mucha atención a lo que el texto dice. Vea que en el versículo ya 31, allí sigue una exposición, una explicación. Creemos que el que hace esta exposición es el apóstol Juan, no Juan el Bautista, es el apóstol Juan, que da esta explicación que va del 31 al 35. Mira los argumentos que usa el apóstol Juan para mostrar que Jesucristo es único, que Jesucristo es extraordinario, que Jesucristo es superior. Ningún otro profeta en la historia, ni Mahoma, ni Buda, ninguna persona en la historia puede superar a Cristo. De ninguna manera. Vea, ponga atención. Vea, lo primero que dice el 31 es que el origen de nuestro Señor Jesucristo es divino. Él vino del cielo. Amén. ¿Algún otro dice que vino del cielo? Falso.
El único que vino del cielo se llama el Señor Jesucristo. Nosotros, los cristianos, tenemos una absoluta confianza que el Cristo sí vino del cielo porque es Dios en toda su plenitud. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Juan vio la gloria y pudo ver cuando fue llevado a la transfiguración y apareció Jesucristo, se transformó y dice que su ropa se volvió como el sol y estaba ahí nada menos que ¿quién? Moisés y Elías. ¿Y por qué Cristo le dio ese privilegio a Juan que viera la majestad de Dios, la gloria de Dios por un minuto? Para que se dé cuenta que Cristo es Dios en toda su plenitud. Y como dice el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 9, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. En Cristo se hace presente Dios en toda su plenitud. Bendito el nombre del Señor. Así que Cristo sigue siendo superior a todos. El segundo argumento que vemos en el texto, versículos 32 y 33, que Jesucristo es un testigo confiable de la verdad. ¿Y por qué es confiable? Porque solo Cristo puede revelarnos a Dios. ¿Se acuerdan de 1:18, donde dice que nadie ha visto a Dios, pero el Hijo nos los ha dado a conocer? Cuando Felipe tuvo aquella duda, Señor, muéstranos el Padre, pero cabeza de chorlito, no seas tan bruto. Tú has estado conmigo por 13 años y no sabes todavía que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Recuerdan? Entonces, ¿es Cristo un testigo confiable de Dios? Sí. Él bajó del cielo. Sí. Y solo Cristo puede revelarnos el plan de Dios para el mundo porque Él vino de allá. ¿De dónde vino? Del cielo. Bendito el nombre del Señor. Y aunque el mundo, como dice el texto allí, rechace su mensaje, Jesucristo es la única verdad. Amén. Nosotros creemos en lo que así dice la ciencia, el mundo científico, habla de la verdad objetiva. Y lo llaman también, la filosofía, lo llama la realidad objetiva. Y lo que está en el curso de predicación, yo he sido un artículo y seguro que están en pecado y no se lo han aprendido bien. Y lo que está en ese curso. Entonces, oiga bien lo que voy a decir. La verdad objetiva significa que la verdad, la cual nosotros creemos, no necesita de mis creencias, de mis circunstancias, de mis valores, de mis principios, de mis pruebas para ser verdad. La verdad objetiva no le importa lo que creen otros. Cristo es Dios y punto. Y nuestra verdad objetiva máxima es que Cristo es Dios. Amén. Lo creemos. Y eso no cambia porque tú lo creas. O no cambia porque las circunstancias digan otra cosa. Porque el relativismo dice tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad. Así es el relativismo. Esa forma de pensar humana. Y hay otra forma de pensar, en el artículo se lo mandé a ustedes, la posverdad. La posverdad es esta cosa, bueno, mi realidad es que soy un hombre. Pero si hoy yo me siento mujer, hermanos, hoy soy una mujer. Eso se llama la posverdad. O sea, el diccionario de Oxford usa esa palabra para referirse a esas personas que la verdad objetiva, sí. Lo que vale es lo que yo sienta. ¿Me explico? Lo que yo siento. Si me siento mujer, bueno, ya rechazo. La verdad objetiva no tiene ningún sentido. La verdad objetiva es que yo soy hombre porque tengo pene, porque tengo voz, porque me casé, porque tengo hijos, porque tengo todas las características de un hombre de punta a punta. ¿Cierto? Pero la posverdad dice, no. Eso puede cambiar simplemente si tú te sientes mujer. Nosotros no pensamos así. Nosotros tenemos una confianza absoluta que la verdad está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí existe la verdad. Y la verdad del Evangelio es la verdad en una persona. La verdad se personifica en una persona. Quien tiene la fe en Cristo conoce la verdad y descubre la verdad para vivir en este tiempo como Dios quiere.
Cualquier otra forma que se aparte de Cristo vive un modelo de vida que no le da éxito, no funciona, es destructor, la gente se muere siguiendo otros caminos. El pluralismo dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, así piensan los pluralistas. Todos los caminos comienzan, terminan en Roma, que sí que todos vamos a llegar al mismo Dios falso, muy falso. Hermanos, nosotros creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que todo el que ponga la fe en Cristo tiene la vida eterna. Y como dice el texto ahí, toda persona que ponga la fe en Jesucristo va a comprobar. Oye bien, no es que yo espero que aquí que Dios me lo muestre, que es Dios. Terrible cosa es desafiar a Dios. Todos los grandes hombres que han desafiado a Dios han terminado muy mal. Es muy peligroso desafiar a Dios. Pero Juan dice aquí, si creemos en la verdad, comprobaremos que Dios es verdad. ¿Cuántos aquí dan testimonio que su fe en Cristo les cambió? Amén. ¿Cuántos creen que haber puesto la fe en Cristo sí cambia a la gente? Amén. Sí es posible experimentar paz, una paz en medio de la peor tormenta cuando tenemos a Cristo. Porque el que no tiene a Dios por medio de Cristo no tiene nada. Pero el que tiene a Dios por medio de Cristo lo tiene todo. Aunque no tenga humanamente nada, Dios es real para todo lo que tenemos a Él. Dios nos ha prometido que estaría con nosotros siempre. Ese Dios lo ha cumplido siempre. Bendito el nombre del Señor. Y dése cuenta, el versículo 34 dice otra cualidad de Jesús. Dice, sería dado la plenitud del Espíritu Santo. ¿Va conmigo al 34? Cristo está facultado completamente por el Espíritu para cumplir su misión. Bendito el nombre del Señor. Él es confiable, dice Juan, porque Él está lleno de Dios, lleno de su plenitud. El Espíritu de Dios está presente en la persona de Jesús. Amén. Dice la Biblia que cuando Él fue bautizado, dice que saliendo del agua, el Espíritu Santo descendió sobre Él como una paloma. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que inmediatamente lleno del Espíritu fue llevado al desierto. Capítulo de Mateo 4:1. Y dice Lucas 4:18 y 19 que el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga y agarró el libro y empezó a leer la Biblia allí ante todo el pueblo y leyó Isaías 61, donde dice textualmente: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha dado el poder para predicar las buenas nuevas del reino, para libertar a los cautivos, los que están en las cárceles, los que están oprimidos, los que están enfermos. Jesucristo instauró en la historia una etapa extraordinaria. Con la presencia de Cristo vino el proceso mediante el cual el diablo retrocede. El diablo fue destruido y todo lo que el diablo ha construido en el mundo, la muerte, el dolor, la enfermedad, la maldad y todas las injusticias que vemos en el presente es producto del pecado. Pero el plan de Dios es que Cristo con su poder avance en el mundo y las cosas cambien para la gloria de su nombre. Y si ya está en ti, en tu corazón, ya se supone que en tu corazón ya está el reino de Dios. Y en la vida, la persona que ha puesto la fe en Cristo, ya, ahora, en el presente, ya está Dios gobernando. Ya están pasando cosas que certifican que creer en Cristo es verdad. Amén. Ahora dice que el Espíritu Santo, ¿se acuerda que también Juan Bautista dio testimonio que Cristo vendría a la tierra porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para quitar los pecados, pero también para bautizar con el Espíritu a las personas? Este Señor es el que nos puede dar la vida nueva. Él nos otorga el don del Espíritu Santo para vivir en victoria y para tener el poder necesario para una vida victoriosa. ¿Cuántos recuerdan Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y nunca podrán satisfacer los deseos de la carne. La Biblia garantiza que si el creyente, todo creyente recibió el Espíritu Santo. Ahora le toca no pecar contra el Espíritu, apagar
apagándolo y entristeciéndolo. Apagándolo y entristeciéndolo. No lo apagues cuando te hable y no lo entristezcas pecando, de lo contrario tu vida será nula. Pero todo creyente que se somete al control del Espíritu Santo tiene la capacidad para decirle no al pecado. Pero además tiene capacidad para ser valiente, para predicar del Evangelio, para usar sus dones para la gloria de Dios, para orar por los enfermos, para que Dios lo use como instrumento para hacer milagros para otros. Dios es grande, Dios es poderoso, y Él dijo que de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también lo hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre y los voy a dejar a ustedes aquí en la tierra para que sean los Cristos en esta tierra. Por eso nos llaman cristianos. Amén. Jesús dijo, así como el Padre me envió a mí a la tierra, yo así mismo, un símil, yo los envío a vosotros. De la misma forma, Dios quiere que prediquemos, Dios quiere que oremos, Dios quiere que sirvamos a los pobres, que ayudemos a los enfermos, a los oprimidos. En un momento de crisis, no sé a dónde va a llegar el país ahora. No sabemos, solamente Dios sabe en su soberanía dónde va a terminar esto. Esto puede terminar en una guerra civil, puede terminar en una hambruna, puede terminar en una matazón grandísimo. No sabemos qué va a terminar esto, solamente Dios sabe. Pero los hijos de Dios, si acaso esto se empeorara, aquí no es para correr, aquí es para levantarnos como el ejército de Dios, para hacer el bien, para orar por los atribulados, para animar al desanimado, para darle comida al que no tiene, para estar allí, para mostrarle que sí, en Cristo sí hay esperanza, que no hay tragedia que el mundo pueda vencer a los hijos de Dios. Y que sí podemos ser diferentes si le hemos puesto la fe en este Cristo, el Cristo de la gloria. Hermanos, como dice el versículo 35, Cristo tiene una posición suprema en la redención. El Hijo de Dios está facultado para hacer todo lo necesario para darnos la vida que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ponga mucha atención. Si usted va a Juan 5:22, se da cuenta que Dios facultó al Hijo para juzgar. Y me encanta esto. ¿Usted sabe una cosa? El Hijo tiene el ojo puesto en toda injusticia en este país. Amén. Y a su tiempo, toda injusticia será castigada. Dios, dice la Biblia, que Dios es lento para la ira, pero grande me gusta como dice Nahum, grande en paciencia. ¿Y después qué sigue? De ningún modo vendrá por inocente. De ningún modo pasará por alto el pecado de los hombres. Mi Dios va a juzgar a su tiempo. Dios no me mandó a pelear. Yo seguiré peleando desde el púlpito, con mi palabra, orando, haciendo el bien en este tiempo. Dios va a juzgar. Y cuando Dios juzgue, Dios va a castigar. Dios va a aplicar su justo juicio. Por eso dice el salmista en el Salmo que dice, no tengamos impaciencia, porque los malos ahora pareciera que son los que tienen éxito. No tengas impaciencia. Tienen sus días contados, sus minutos. Y le digo una cosa, en el juicio de Dios, en este momento, los injustos, los malos, los perversos, no tienen paz en su corazón. Dice la Biblia, en el malo, en el impío, no hay paz. No hay paz, no duermen en paz. No disfrutan lo que se han robado en paz. No disfrutan por las mentiras, por todo lo que han hecho. No están disfrutando, ya el juicio de Dios está avanzando. Dios está facultado para juzgar. Ese es mi Cristo, el que yo confío. Y peor, el que se le ocurra tocarlo. ¿Usted se acuerda de la bendición que Dios le dio a Abraham en Génesis 12:3? Sepa usted que esa bendición es nuestra también. Si no, los que no leen la Biblia no saben nada de eso. Le puedo dar 10 textos ahorita claritos en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 3, versículo 6, versículo 14, versículo 20 y 21. Dice textualmente que la bendición de Abraham es mía. Y la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que maldeciré. Todo el que se meta con los hijos de Dios la va a pagar. Dios dice, ya es maldito. Ya es maldito el que se le ocurre levantarse contra los hijos de Dios.
Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y su pueblo, hoy más que nunca, en 2000 y tantos años de la Iglesia de Cristo, nunca ha sido derrotada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, las puertas, la autoridad del infierno, con todo su poder, jamás podrá ganarle a la Iglesia de Cristo. En cualquier circunstancia, en la peor persecución de los chinos. Este comunismo no se parece en nada de la China. Por miles de personas perseguidas. El de Rusia, miles de personas allá en las cárceles. Y la Iglesia de Cristo en China ya está llegando a 200 millones de personas. En China no hay templo. Nadie puede tener un culto en un templo. Pero la Iglesia está viva. Los creyentes están vivos. Los creyentes adoran a Dios. Predican a Cristo. Les sirven. Los chinos están llenos de cristianos, hermanos. La India, con ese mundo hindú y musulmán, está lleno de cristianos. En Rusia, la Iglesia de Cristo está creciendo. Están fundando seminarios para formar pastores. Y en muchos países donde se prohíben, hay más de 50 países del mundo donde está prohibido, se paga con la vida hablar de Cristo. En todos esos países hay una Iglesia de Cristo viva. La Iglesia de Cristo está viva en Venezuela, ¿no? Porque ha puesto su confianza en Cristo. Él es supremo. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestra esperanza. Él está con nosotros. Pero dice el texto que Cristo también tiene la facultad para dar vida. Vaya conmigo ahí a Juan 5, 21, 25 y 26. Maravilloso esos textos. Vea lo que dice el 21, dice primero. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Bendito el nombre del Señor. Ahora el 25 dice, les aseguro que se acerca el tiempo y de hecho ya llegó cuando los muertos oirán mi voz y la voz del Hijo de Dios y los que escuchen vivirán. Y el 26, el Padre tiene vida en sí mismo y la ha entregado a su Hijo, ese mismo poder de dar vida. Amén. Yo tengo la vida de Cristo. Ya me la dio. No hay persecución que me pueda hacer daño. Tengo asegurada una vida con Dios. El último versículo, el 36, dice que existen dos posibles respuestas al Evangelio de Cristo. Tenemos dos opciones, vean. Versículo 36, póngalo ahí en la pantalla, 36. Vean lo que dice, dos opciones. En una de esas opciones está la vida y en la otra está la muerte. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, es el único del mundo. Entonces, ¿cuál es la primera opción? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Una fe genuina. ¿Cuál es la consecuencia de poner la fe en Cristo? La vida. La verdadera vida. ¿Se acuerda que le expliqué hace 2 o 3 domingos que esa vida eterna ya está vigente? No es que cuando me muera entraré a la vida eterna. No, sáquese eso de la cabeza. Ya estoy en la vida eterna. Y si usted lo cree, usted va a poder empezar a experimentar cosas extraordinarias, distintas. Escuchaba una persona hablando diciendo, fue un actor famoso de Hollywood, creo que fue Clint Eastwood, diciendo, en el mundo del cine todo lo que piensan es fama, carros, restaurantes, lujos. Y dice, el mejor lujo que yo puedo tener es mi esposa, son mis hijos, son mis nietos, es tener salud, es disfrutar de la creación. Qué bonito, me gustó eso. Usted sabe, la gente que no tiene a Dios no disfruta del mundo donde está. Vive amargado. No está feliz con lo que tiene. No ve lo que tiene. No, usted sabe lo valioso que es tener salud. ¿Cuántos tienen aquí salud? De verdad la aprecian. De verdad le dan gloria a Dios por la salud que tienen. Usted sabe lo hermoso y lo extraordinario que es ver. Eso no es un lujo. No es un regalo extraordinario. Lo extraordinario que tener un techo. ¿Quiénes están viviendo en la calle aquí? Levanta la mano, ¿quién está en la calle? Pero tiene un techo, no importa si es alquilado, no sé cómo lo tendrá, pero tiene un techo. Y a pesar de eso estamos comiendo. Pero cuando no tenemos a Dios, todo es una desgracia, todo es una tragedia. Hay una sola opción, que uno escoja la vida poniendo la fe en Cristo. Amén. ¿O escoge qué? La muerte.
Y la muerte, dice ahí el texto, es rebeldía. La mayoría de las personas rechazan a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que el mundo tiene ya casi va a llegar a 8.000 millones de personas? ¿No saben? ¿Saben eso, 8.000. Entre católicos y cristianos protestantes, como llaman los católicos nosotros protestantes, somos 2.400 millones de cristianos. Los demás son otras religiones. Pero sepa, el grupo que está más creciendo en el mundo es el grupo que dice, no tengo religión. Y que el mundo entero está creciendo de una manera vertiginosa. Que es posible que alcance a los cristianos, los musulmanes son como 1.200 millones. La mitad de lo que son los cristianos. Y los hindúes son como 600 millones. Y los animistas son como 300 millones. Y así van los grupos por el mundo. El cristianismo es el grupo que más ha crecido en la historia, que más influencia tiene en la historia. Los países como Holanda, Noruega, Alemania, son así exitosos porque el cristianismo ha tenido una influencia extraordinaria. ¿Cuántos saben que las universidades fueron creadas por la Iglesia Evangélica? Harvard vino de la Iglesia Evangélica. El Instituto de Massachusetts la crearon los evangélicos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que los hospitales más famosos de niños en Estados Unidos son o judíos o cristianos? ¿Está bien? ¿El cristianismo ha hecho su aporte a la historia? ¿Sí o no? A veces no sabemos nada. No sabemos de cuántos artistas, por ejemplo, de Hollywood son cristianos. No sabemos cuántos son en la NBA son cristianos, en el béisbol, en el fútbol, en el basquetbol, en todas las áreas está lleno de cristianos. Hay un evento todos los años que yo soy invitado y puedo participar por las redes en los Estados Unidos, donde cada año los invitados son personas, cristianos, que están siendo de influencia en la política, dentro del gobierno, en el Pentágono, en la ciencia, en el área de farmacia, científicos, deportistas, políticos, todos van allí a un evento y ellos hablan de Cristo todos. El año pasado estuvo Denzel Washington y predicó a la multitud, porque es un hijo de Dios. Cree en los principios de la Biblia. Amén. Hermano, hay mucha gente rechazando, pero hay mucha gente creyendo. Amén. Y así como hay gente que rechaza a Dios, que no confía en Dios y que ellos confían en sí mismos, el relativismo, el racionalismo, la posverdad, toda esa gente que está inventando creencias, el movimiento, esas distorsiones del movimiento de la Liga LGBTQ, y el feminismo y la nueva agenda global y todas esas cosas que se oponen a Dios. Usted sabe que hay una agenda que dice que una solución para que el mundo haya más comida es eliminar a los ancianos. ¿Ok? Y que hay que meterle un venenito a cada uno para que se vayan y deje de ser una carga. Y hay estudios donde dice que hay países, tengo un estudio ahorita reciente, no lo he tenido de leer, sobre los datos estadísticos, y por ejemplo países donde la carga es, por ejemplo España, Italia, muy alta, y ya el país está ahogado por la carga de jubilados, porque ahora la gente está envejeciendo más y muriéndose más tarde. Hay lugares del mundo que hay cientos de personas que pasan los 100 años de edad, y el país está desangrándose por ahí. Y la solución que quieren es matar a la gente. La mentira quiere prosperar, pero nosotros estamos en la verdad. Amén. Hermano, quiero terminar con esto. Es necesario que yo tenga una fe sólida y yo profundice en la fe que yo tengo para yo poder defender mi fe. Algunos no pensamos, y cualquier persona en la calle nos da una paliza porque no sabemos ni cómo defender nuestra fe. ¿Cierto? No pensamos porque no profundizamos, porque no estudiamos. Hay que estudiar más a fondo el tema de la salvación y por qué soy salvo, y por qué creo en Cristo, por qué creo en un Dios que es absoluto, un Dios que es real, y sepa usted que si yo crezco en ese conocimiento, empiezo también a experimentar a Dios diferente. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto lo creen? Amén. En otras palabras, la obediencia a Dios siempre traerá lo bueno, lo que agrada a Dios y lo que llena completamente al hombre. Amén. Pero cuando eso está pasando,
yo no me puedo contener cuando realmente yo estoy experimentando a Cristo. Cuando Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. ¿Por qué dijo testigo? ¿Qué es un testigo? Una persona que está experimentando la vida de Cristo en carne propia. Y cuando yo tengo la vida de Cristo y lo estoy experimentando, hermano, una de las cosas que me pasa es que la quiero compartir con otros. Tenemos que hablar de Cristo. Hoy más que nunca, el país está en condiciones para escuchar de Cristo. La gente está desesperada. Un ejercicio, si hicieron un ejercicio aquí, se dan cuenta que muchos de ustedes ya pensaron irse. Y algunos tienen miedo, otros están tristes, otros tienen rabia, otros están frustrados. Yo creo que uno no debería irse si Dios no te da permiso, si Dios no te envía. Porque el que se va fuera de la voluntad de Dios, como dicen los profetas, no importa dónde se vaya, allá mi juicio lo perseguirá. Ahorita nuestro país requiere que nosotros nos arrepintamos. Amén. Le pidamos perdón a Dios por nuestro pobre cristianismo. Nuestro cristianismo es muy pobre. Hemos caído en la trampa de todo el que se queja, de todo el que patalea. Tu espíritu les mueva, les sacuda, para que entiendan que hay una sola esperanza, un solo camino, y es Cristo. Guíalos a confiar en ti, Padre, y a descansar en la única verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de ir a Dios es a través de Cristo. Permite que tu pueblo lo entienda. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.